Concepto central, determinante de una matriz. Dadas las siguientes matrices A, B, D y F que ven en pantalla, vamos a calcular los siguientes determinantes. El determinante de A, el determinante de 2 por B, el determinante de 3 por A por B, el determinante de D y el determinante de F, en todos los casos si es posible. Recordemos que para calcular un determinante de 3 por 3 vamos a usar la regla de Sarrus que se muestra en pantalla. Fíjense que en pantalla se ve que al lado de la matriz se vuelve a copiar las primeras dos columnas y después se tiran diagonales. Las diagonales que comienzan del lado izquierdo superior son de signo positivo y las diagonales secundarias que comienzan del lado derecho superior son de signo negativo. Entonces empecemos a calcular el determinante A de la matriz A con la regla de Sarrus. Esto nos quedaría multiplicar 3 por menos 1, 1, que es menos 3, menos 3 por 2 por 5, menos 30, 2 por 1 por 0, 0. Menos, y empezamos ahora con las diagonales secundarias. Entonces vamos a poner menos y como ven en pantalla vamos a abrir un corchete para después cambiar el signo del resultado de los negativos. 5 por menos 1 por 2, menos 10, 0 por 2 por 3, 0, 1 por 1 por menos 3, menos 3. Vamos a sumar lo que está en el primer corchete, menos 3, menos 30 más 0 es menos 33, menos lo que está en el segundo corchete, menos 10 más 0 menos 3 es menos 13. Nos queda menos 33, menos menos 13 es menos 33 más 13. Entonces el determinante es un número que es menos 20. Entonces el determinante de A es menos 20. Calculamos el determinante usando la regla de Sarrus. Seguimos calculando el determinante de 2 por B. Aquí vamos a aplicar propiedades. Recordemos, el determinante de 2 por B es igual a el 2 elevado a la 3. ¿Qué era 3? Era el orden de la matriz. En este caso la matriz B es de orden 3. Entonces nos queda 2 elevado al orden de la matriz, que es 3, por el determinante de B. Esa es la propiedad. Entonces 2 elevado a la 3 es 8, 8 por el determinante de B. Vamos a ver en pantalla, seguimos viendo, aplicamos la regla de Sarrus para calcular el determinante de B. Seguimos, empezamos con las diagonales, con la diagonal principal. 2 por 4 por 3 es 24, 3 por 1 por 0 es 0, menos 5 por menos 1 por menos 2, menos 10, menos, seguimos con la diagonal secundaria, abrimos paréntesis, 0, que sería 0 por 4 por menos 5, menos 2 por 1 por 2, menos 4, 3 por menos 1 por 3, menos 9. Sumamos y nos queda 14 menos menos 13, en realidad sería 14 más 13, es 27. Por lo tanto, el determinante de 2 por B, que nos había quedado por propiedad 2 al cubo por el determinante de B, esto es igual a 8 por 27, que es 216. Seguimos. Vamos a calcular el determinante de 3 por A por B. También aplicamos propiedades. Las dos matrices A y B son de orden 3. Entonces el 3 nos queda elevado al cubo, nos queda 3 al cubo por el determinante de A por B. Aquí aplicamos otras propiedades. El determinante del producto es el producto de los determinantes. Entonces nos queda 27 por el determinante de A por el determinante de B. Entonces esto es igual a 27 por menos 20 por 27, que era el determinante de B, y el resultado de esto es menos 14.580. Calculemos ahora entonces el determinante de la matriz D. Fíjense que la matriz D es una matriz triangular superior. Según las propiedades de determinantes de una matriz, el determinante de una matriz triangular superior o inferior, cualquiera de las dos, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.
Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos que están en la diagonal principal, que es 4 por 2 por 5, y esto es 40. Y por último tenemos que calcular el determinante de la matriz F. La matriz F, obsérvenla en pantalla, es una matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. No es una matriz cuadrada. Y como ustedes saben, el determinante es un número que está asociado solamente a matrices cuadradas. Por lo tanto, la matriz F no es una matriz cuadrada, no tiene determinante. A continuación trabajarán con la actividad que tiene el objetivo de poder afianzar tanto la resolución o el cálculo de determinantes como también relacionarlo con sus propiedades. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1. Para poder orientarlos y para que sepan si han realizado correctamente la actividad, en pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Concepto central, operaciones elementales. Las operaciones elementales por fila, recordamos que son intercambiar dos filas paralelas, multiplicación de una fila por una constante no nula, y adición es sumar a una fila otra fila paralela previamente multiplicada por un escalar que tiene que ser distinto de 0. Esas serían las 3 operaciones elementales que se pueden hacer en una matriz. Para ilustrar el uso de las operaciones elementales, realicemos el siguiente ejercicio práctico. Miren en pantalla, dada la matriz A, es una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, vamos a realizar las siguientes operaciones elementales por fila. Primero, fíjense que les aparece en el inciso A, F2 es igual a F2 más F1 por menos 1. ¿Sí? Eso significa que la fila que se va a modificar es la fila F2, la fila 2. Y eso es igual a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 a la fila 1 previamente multiplicada por menos 1. La segunda operación elemental, el inciso B, es que F3, es decir, voy a modificar toda la fila 3. A la fila 3 la voy a multiplicar por 3 medios. Después nos aparece el inciso C, que es F1 doble flecha F2. Eso significa que voy a intercambiar la fila 1 con la fila 2. La doble flecha es el intercambio de filas. El inciso D es F2 doble flecha F3, intercambio fila 2 con fila 3. Y por último, el inciso E, que es F3, aquí la fila que se va a modificar es la fila 3. F3 es igual, y lo que voy a hacer es a la fila 3 le voy a sumar la fila 2 previamente multiplicada por un medio. Comencemos. Empecemos con el inciso A. A F2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Entonces, ustedes ven en pantalla primero que a la matriz A primero le explicitamos cuáles son las filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, lo que vamos a hacer es a la matriz A le vamos a sumar a la fila 2, le vamos a ir sumando cada uno de los elementos de la fila 1, le vamos a ir multiplicando por menos 1 y se lo vamos sumando. Entonces nos queda, empecemos.
A 2 lo multiplico por menos 1 y se lo sumo a menos 2 y nos queda menos 4. A menos 1 lo multiplico por menos 1, nos queda 1 y se lo sumo a 3, nos queda 4. A menos 4 lo multiplico por menos 1, nos queda 4 y se lo sumo al 5, nos queda 9. Y al 1 lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al menos 3, menos 1 menos 3, menos 4. Fíjense, como muestra en pantalla, que después de realizar la operación elemental, la primera operación elemental, obtenemos una matriz que la llamamos B. Es decir, salimos de la matriz A, le aplicamos una operación elemental y obtenemos la matriz B. En el inciso B tenemos que multiplicar a la fila 3 por 3 medios. Entonces nos queda 3 medios, porque es 1 por 3 medios, 2 por 3 medios es 3, 0 por 3 medios es 0, 6 por 3 medios es 9. Seguimos con el inciso C, que es intercambiar fila 1 con fila 2. Intercambiamos la fila 1 con la fila 2, toda la fila con la otra fila, y obtenemos la matriz que ven en pantalla, la matriz D. Después, el inciso D, intercambiar fila 2 con fila 3. De nuevo, siempre de A, intercambiamos la fila 2 con la fila 3 y obtenemos la matriz que ven en pantalla, la matriz E. Y por último, la tercera operación elemental, esta es una de las más difíciles siempre. A la fila 3 le voy a sumar la fila 2 previamente multiplicada por un medio. Vamos a obtener una matriz que nos queda. Vamos a concentrarnos en el elemento que está, los elementos que están en la fila 3. Entonces el elemento menos 2 por un medio es menos 1 más 1 es 0. 3 por un medio es 3 medios, 3 medios más 2 es 7 medios. 5 por un medio es 5 medios, 5 medios más 0 es 5 medios, menos 3 por un medio es menos 3 medios, menos 3 medios más 6 es 9 medios. A continuación trabajarán con una actividad para poder afianzar los conceptos de operaciones elementales por filas dadas en diferentes matrices. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad número 2 para poder orientarlos y para que puedan evaluar si han realizado correctamente la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Concepto central, inversa de una matriz. La siguiente actividad consiste en calcular la inversa de una matriz mediante el método de Jordan. Recordemos cómo es el método de Jordan. Fíjense en pantalla, dada una matriz A, la vamos a ampliar por otra matriz B, pero en este caso B será una matriz especial que es la matriz identidad, ¿sí? Entonces, dada una matriz A, la vamos a ampliar con la matriz identidad. La idea, o el método de Jordan, es que mediante las operaciones elementales por fila, a la matriz A le realicemos las operaciones elementales y obtener la matriz identidad. Y del otro lado, las mismas operaciones elementales que les vamos efectuando a la matriz B, que es nuestra matriz identidad, nos va a quedar la matriz inversa, A a la menos 1. Comencemos. Miren en pantalla la matriz A. Es una matriz A, tiene que ser cuadrada, si no recuerden que por definición, si la matriz no es cuadrada no tiene inversa.
Entonces lo que hacemos es, la vamos a ampliar, vamos a poner al costado derecho de la matriz A la matriz identidad. La idea es, como ven en pantalla, se ve cuáles serían los pasos que hay que ir haciendo para poder obtener la matriz A, convertirla de alguna manera, o con las operaciones elementales, en la matriz identidad. Entonces, el primer paso que aparece de color rojo es obtener el 1, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener el 1, el elemento A11. Después hacemos, segundo paso, un 0 abajo y el tercer paso es un 0 abajo. El primer elemento es el elemento 1, lo vamos a llamar elemento pivote. Entonces, en este caso, nuestra matriz A, el primer elemento es 1, o sea que no tenemos que realizar ninguna operación elemental, ya tenemos el primer paso hecho. Lo que tenemos que lograr entonces es que el 3 sea un 0, con las operaciones elementales, y que el 9 también sea un 0. Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero vamos a convertir el número 3 en 0. ¿Qué podemos hacer aquí? No podemos multiplicar por 0 porque no es una operación elemental, recuerden. Vamos a utilizar la operación elemental que a una fila le sumo la otra fila previamente multiplicada por una constante. Entonces, voy a utilizar siempre la fila del pivote. Por algo es que yo necesito un 1 ahí. A esa fila del pivote, la fila 1, la voy a multiplicar en este caso por menos 3 y se la voy a sumar a la fila 2. Haciendo esa operación elemental, fíjense en pantalla, aparece que nos queda en la segunda fila 0, menos 5, 7, y esa misma operación la sigo, sigo haciéndola en la matriz identidad. Entonces nos queda menos 3, 1, 0. La fila 1 queda como está y fíjense que la fila 3 también queda como está. Ahora necesitamos que el 9 sea 0. También vamos a utilizar la operación elemental que a una fila le sumo la otra fila previamente multiplicada por un número. En este caso utilizo la fila del pivote, que es la fila 1, la voy a multiplicar por menos 9 y se la voy a sumar a la fila 3. Fíjense cómo nos queda en pantalla, nos queda 0, menos 10, 14, menos 9, 0, 1. Ahora lo que tenemos que lograr es el tercer paso, que sería en este caso, el cuarto paso, es que en la segunda columna obtener el 1, ¿sí? La idea es que siempre los unos de la diagonal principal sean los primeros que me voy a ir concentrando en calcular. El 1 en la primera columna, en la segunda columna el 1 que está en la fila 2, columna 2, y después el otro 1 que está en la fila 3, columna 3, los elementos de la diagonal principal. Entonces, como tenía un menos 5, voy a multiplicar a la fila 2 por menos un quinto. Y nos queda, como ven en pantalla, la fila 2, 0, 1, menos 7 quintos, menos 3 quintos positivo, menos un quinto 0. Ahora, para lograr un 0 arriba de ese elemento y abajo de ese elemento, vamos a realizar las operaciones elementales que se ven en pantalla. A la fila 1 le voy a sumar la fila 1 más fila 2 por menos 1 para obtener un 0. Y en la fila 3, a los elementos de la fila 3 le voy a sumar el elemento de la fila 2, el del pivote, por 10 para obtener un 0. Cuando hacemos esto, vemos que en la última fila nos queda todo nula, ¿sí? Es decir, que no vamos a encontrar nunca la matriz identidad. ¿Qué quiere decir que la matriz A no posee inversa? Es decir, es una matriz singular, no regular o no regular. Si calculamos el determinante de esa matriz, como verán en pantalla, nos va a dar 0. Recordemos, el determinante es 0, esto quiere decir que es una matriz que no posee inversa. A continuación, trabajarán con la actividad para seguir afianzando este complejo tema que es inversa de una matriz.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad número 3. Para poder orientarse y saber si han estado realizando correctamente la actividad, en pantalla podrán ver una forma posible de resolución. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos de la tabla. Rango de una matriz. Dadas las siguientes matrices, tenemos que calcular el rango de cada una de ellas. Fíjense en que en pantalla aparecen las 4 matrices donde vamos a calcular el rango. La matriz A está escalonada reducida por fila. Recordemos que una matriz se denomina escalonada reducida por fila cuando el primer elemento no nulo de cada fila es 1. Cada fila no nula tiene más ceros a la izquierda que la anterior. Eso es lo que pasa en la matriz A. Todos los elementos que están por encima y por debajo de ese primer elemento no nulo son todos ceros. Y si existen filas nulas, como en el caso de la matriz A, estas se ubican como las últimas. Entonces, el rango de una matriz escalonada reducida por fila es la cantidad de filas no nulas de dicha matriz. En este caso, entonces, el rango de A es 2. Veamos la matriz B. La matriz B también está escalonada reducida por fila. Entonces, vemos que tiene 2 filas no nulas, la tercera fila es nula, entonces el rango de la matriz B es 2 también. Teniendo en cuenta que la definición de rango es el número máximo de líneas linealmente independientes que posee la matriz D tiene rango 1. Miren la matriz D que aparece en pantalla. La fila 3 es proporcional a la fila 1 y la fila 2 es nula. Ambas constituyen un conjunto de vectores linealmente dependientes. Entonces, la única fila que es linealmente independiente es la fila número 1. Entonces, decimos que el rango es 1. En cuanto a la matriz C, no se encuentra escalonada reducida por fila y a simple vista no se puede analizar si las filas son linealmente independientes o no. Entonces, mediante las operaciones elementales por fila, encontraremos su matriz equivalente para poder calcular el rango y que este cálculo sea simple. Tenemos que recordar que esto lo podemos hacer gracias al teorema que dice que las matrices equivalentes por fila tienen el mismo rango. Entonces lo que podemos hacer es a la matriz C multiplicar la fila 1 por 1/2 y nos queda, como aparece en pantalla, 1 menos 1/2, 0, 1. Y después podemos realizar la segunda operación para que este menos 1/2 sea 0, multiplicar a la fila 2 por 1/2 y sumársela a la fila 1. Entonces nos queda 1, 0, 0, 1. Entonces tiene 2 filas no nulas, por lo tanto el rango de la matriz E es 2. Luego de haber revisado los principales conceptos del módulo durante la teleclase y realizado las actividades para poder incorporarlos, pasarán a integrar todos estos conceptos en una actividad final llamada actividad práctica integradora.